publicado un nuevo libro a principios de febrero que se llama Pax Menemista, Historia secreta de los indultos a montoneros y militares en el país del odio, que vendría a ser la Argentina, ¿no? Y bueno, acá lo estoy promocionando bastante porque, claro, la gente se tiene que enterar que hay un nuevo libro para decidir si lo va a leer o no. Y en eso estoy. A veces hay que revisitar la historia. Esto fue en 1989, 1990, principios del gobierno de Carlos Menem. Tuvo que asumir 5 meses antes porque el país estaba en una grave crisis económica y social. Y eso siguió, esa grave crisis económica y social siguió un año y medio hasta que en el 91 Menem encuentra la convertibilidad. ¿Te acordás que era ese plan donde el peso valía lo mismo que el dólar? Y eso terminó la inflación, hubo unos años de prosperidad hasta que después hubo una crisis muy importante en el 2001-2002. Pero en 1989-1990, en ese contexto de grave crisis económica, hiperinflación, saqueos y demás, bueno, a él se le ocurre indultar a los militares que estaban presos por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y a los montoneros, que uno estaba preso también por graves violaciones a los derechos humanos, en ese caso el secuestro de 2 empresarios, el asesinato de 2 personas, y otros muchos guerrilleros o exguerrilleros estaban siendo juzgados por la justicia. Se le ocurre indultar a todas estas personas, a los protagonistas de los años de plomo de los 70, en aras de lo que él decía la pacificación nacional o la reconciliación nacional, y yo explico por qué. Pero también se le ocurre repatriar los restos de Rosas, que era un caudillo federal enfrentado a los unitarios, a nuestro Urquiza, y traen los restos de Rosas, que estaba en un cementerio en Gran Bretaña, y después se abraza con los antiperonistas, por ejemplo el almirante Rojas, que era una persona muy importante en esa época, construye el monumento a los muertos en Malvinas en Retiro, en Ciudad de Buenos Aires. Había monumentos por todos lados, por Crespo inclusive, pero no se podía hacer un monumento en la Ciudad de Buenos Aires. Yo explico por qué, cuáles eran las resistencias y demás. Hoy el monumento es una postal en la ciudad y está muy nuestro, es muy de todos los que vivimos acá, pero en ese momento no se quería hacer. Entonces yo explico todo eso. ¿Por qué indultó a los militares y a los montoneros, que era tan resistida esta medida? El 70% estaba en contra de eso, y muestro los dilemas, por qué lo hizo, que decían unos y otros, tratando de ser ágil y ameno, porque creo que los libros tienen que ser disfrutados también en el estilo. Bien. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en el libro? Bueno, más o menos un año y medio en las entrevistas. Después escribir fue más rápido, me atrasé un poquito porque tengo que, como dice Milei, no hay plata, hay que hacer muchos trabajos. Entonces me atrasé justamente porque el año pasado Gran Hermano, que es un programa en el que estoy, no fue tan bien, que se prolongó unos meses. Entonces me atrasé un poquito con la escritura, pero en fin, 2 años más o menos en total.